Hoy leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 405. 4. Alegrías. Sin embargo, estas niñas habían llenado la casa de encantadores recuerdos. A ciertas horas la infancia brillaba en aquella clausura. Sonaba la hora del recreo, abríase una puerta y los pájaros decían: bueno, ya están aquí las niñas. Un torrente de juventud inundaba aquel jardín cortado por una cruz como una mortaja. Fisonomías radiantes, frentes blancas, ojos inocentes llenos de alegre luz, auroras de toda especie se esparcieron por aquellas tinieblas. Después de los rezos, de las campañas, de los toques, de los clamores, de los oficios, estaban de repente el ruido de la alegría. Bueno, estaba el ruido que hacían las niñas, ruidos más dulce que el de las abejas. Abríase la colmena de la alegría, y cada una llevaba su miel. Jugaban, se llamaban, se agrupaban, corrían, bonitos dientes blancos, charlaban en los rincones. Los velos desde lejos vigilaban las risas. La sombra vigilaba los rayos. Pero, ¿qué importaba? Brillaban y reían. Aquellas 4 lúgubres tapías tenían su minuto de alegría y asistían vagamente iluminadas por el reflejo de un tanto placer a este susurro del enjambre. Era aquella como una lluvia de rosas en medio del luto. Las niñas loqueaban bajo la visita de las religiosas. La mirada de la impecabilidad no incomodaba la inocencia. Gracias a estas niñas, entre tantas horas de austeridad, había una de desahogo. Las pequeñas saltaban y las grandes bailaban. En aquel claustro el juego estaba mezclado con el cielo y no había nada más tierno y más sublime que aquellas almas inocentes divirtiéndose. Homero hubiera reído allí con Perrault. Había en aquel negro jardín juventud, salud, ruido, gritos, aturdimiento, placer, felicidad, suficiente para desarrugar la frente de todas las abuelas. Si de la epopeya como del cuento, así del trono como de la cabaña, desde Écuba hasta la madre Graud. En esta casa se han ido más que en ninguna otra parte, quizás, esas ocurrencias infantiles que tienen tanta gracia y que hacen reír con tanta meditación. Entre aquellas 4 fúnebres paredes decían un día a una niña de 5 años: madre, acaba de decirme una grande que solo tengo yo que estar aquí 9 años y 10 meses. ¡Qué alegría! Allí también se oyó este diálogo memorable. Una madre vocal: ¿por qué lloras, niña? La niña, 6 años, sollozando: he dicho a Alicia que sabía la historia de Francia y me ha dicho que no la sabía, y la sé. Alicia, la grande, 9 años: no, no la sabe. La madre: ¿cómo es eso, hija mía? Alicia: me ha dicho que abriera el libro a la suerte, que le hiciera una pregunta de lo que trae el libro y me respondería. ¿Y qué? ¿Qué no me ha contestado? Veamos, ¿qué has preguntado? He abierto el libro a la suerte, como ella dice, y he hecho la primera pregunta que he encontrado. ¿Qué pregunta era? Esta: ¿qué sucedió después? Allí se hizo esta observación profunda sobre una cotorra un poco golosa que pertenecía a una educanda. Es muy hermosa, come la manteca de las tostadas como una persona. En una de las losas de aquel convento se oyó esta confesión escrita de antemano para no olvidarla por una pecadora de 7 años. Acusóme, padre, de haber sido avariciosa. Acusóme, padre, de haber sido adúltera. Acusóme, padre, de haber mirado a los hombres. En uno de los bancos de césped de aquel jardín improvisó una boca de rosa de 6 años este cuento, escuchado por ojos azules de 4 y 5. Éranse 3 pollitos que vivían en un país donde había muchas flores. Cogieron las flores y las metieron en el bolsillo, y después cogieron las hojas y las pusieron en sus juguetes. Y había un lobo en aquellas tierras y muchos bosques. El lobo estaba en el bosque y se comió los pollitos.
Y este otro poema. Sucedió que Pulcinella dio un palo al gato y no le hizo bien, sino mal. Entonces una señora puso en la cárcel a Pulcinella. Allí también dijo una niña abandonada, recogida por el convento y educada por caridad, esta frase tierna y dolorosa. Oí hablar a las demás de sus madres y decía en un rincón, mi madre no estaba aquí cuando yo nací. Había una tornera muy gruesa que andaba siempre precipitada por los corredores con su manojo de llaves y que se llamaba Sor Agata. Ágata. Las grandes, de más de 10 años, le llamaban Agatocles. El refectorio era una gran sala, era una sala grande, oblonga, rectangular, que solo recibía la luz por un claustro de archivoltas a nivel del jardín. Era oscuro y húmedo y, como decían las niñas, estaba lleno de animales. Todos los sitios contiguos les suministraban sus contingentes de insectos. Cada uno de los ángulos había recibido el lenguaje de las educandas un nombre particular y expresivo. Había el rincón de las arañas, el rincón de las orugas, el rincón de las cucarachas, el rincón de los grillos. El rincón de los grillos estaba cerca de la cocina y era el más buscado porque allí estaba menos frío en que los demás. Del refectorio había pasado nombre al colegio y servían para distinguir, como en el antiguo colegio de Mazarino, 4 naciones. Cada educanda era una de esas 4 naciones, según el rincón del refectorio en que se sentaba a la hora de comer. Un día el señor arzobispo, haciendo la visita pastoral, vio entrar a la clase por donde pasaba una niña muy encarnada, con hermosos cabellos rubios, y preguntó a una educanda, morena, encantadora, de frescas mejillas, que estaba a su lado. ¿Quién es esta? Es una araña, monseñor. Va, y esta otra, un grillo. Y esta, una oruga. ¿De veras? ¿Y vos? Yo soy una cucaracha, monseñor. Cada casa de este género tiene sus particularidades. Al principio del siglo, Ecouen era uno de estos lugares graciosos y severos en que se desarrollaba, en una sombra casi augusta, la infancia de las niñas. En Ecouen, para tomar puesto en la procesión del Corpus, se hacía distinción entre las vírgenes y las floristas. Había también palios e incensarios. Aquellas llevaban las cintas del palio y éstas incensaban al Santísimo Sacramento. Las flores correspondían de derecha a las floristas. Delante iban 4 vírgenes. En este día tan festivo por la mañana no era raro ir preguntar en el dormitorio, ¿quién es esa virgen? La señora Campa cita este dicho de una pequeña de 7 años a una grande de 16 que iba a la cabeza de la procesión mientras que ella quedaba a la cola. Tú eres virgen, pero ¿y no lo soy? 5. Distracciones. Encima de la puerta del refectorio estaba escrita en gruesas letras negras la siguiente oración que llamaba el Pater Noster blanco y tenía la virtud de guiar a las almas en vía recta hacia el eterno paraíso. Pater Noster blanco, que Dios hizo, que Dios dijo, que Dios puso en el paraíso. Por la noche al ir a acostarme he encontrado 3 ángeles en mi cama echados, uno a los pies y 2 a la cabecera, y a la Santa Virgen María en medio, que me dijo que me acostase y nada me cuidase. El buen Dios mío es mi Padre, la Santa Virgen mi Madre, los 3 apóstoles mis hermanos y las 3 vírgenes mis hermanas. Y mis hermanas. La camisa en que Dios nació, mi cuerpo envolvió. La cruz de Santa Margarita en mi pecho tengo escrita. La Santa Señora Virgen por los campos se ha marchado, llorando a su hijo querido y el Señor San Juan ha hallado. Señor San Juan, ¿de dónde venís? Vengo del Ave Salus. ¿Habéis visto? Si está Dios, está en el árbol de la cruz. Pendientes tiene los pies, clavadas tiene las manos, y una corona de espinas su cabeza ensangrentada. Quien reza esta oración 3 veces por la mañana y otras tantas por la noche, ganará el cielo a la postre. En 1827
había desaparecido esta oración tan característica de la pared bajo una triple capa de pintura amarilla y acababa en este momento de borrarse completamente de la memoria de algunas jóvenes entonces viejas hoy. Un gran crucifijo colgado en la pared completaba la decoración del refectorio, cuya única puerta, según creemos haber dicho, daba al jardín. Dos mesas estrechas con dos bancos a lo largo cada una formaban dos mesas estrechas. Con dos bancos a lo largo cada una, formaban dos líneas paralelas desde uno a otro extremo del refectorio. Las paredes eran blancas, las mesas negras, colores ambos de luto, que son el único adorno de conventos. Las comidas eran frugales y aun el régimen de las niñas muy severo. Un solo plato de carne y de legumbres, mezcladas o de pescado salado, mezcladas o de pescado salado, era todo el lujo. Este plato ordinario reservado solamente a las educantes era una excepción de la regla. Las niñas comían y callaban bajo la inspección de las madres que estaban de semana, la cual de tiempo en tiempo abría y cerraba ruidosamente un libro de madera, cuando alguna mosca trataba de volar o de zumbar contra la regla. El silencio era sazonado con el trozo de la vida de los santos, leído en voz alta desde una cátedra con atril, situada debajo del crucifijo. La lectora era una de las educandas de más edad y le duraba el cargo una semana. En la semana, en la mesa había de distancia en distancia jofainas barnizadas y arrojaban algunas veces los desperdicios de carne dura o de pescados podridos. Estos merecían un castigo. Estas jofainas se llamaban los círculos de agua. La educanda que rompía el silencio hacía una cruz con la lengua. ¿Dónde? En el suelo. Lamía la tierra. El polvo, fin de todas las alegrías, se encargaba de castigar a esta pobre hojas de rosa, culpadas del murmullo. Había en el convento un libro, del cual no se había impreso más que un ejemplar único, que estaba absolutamente prohibido leer. Era la Nemo Regulas, seu constitutiones mostras externis communicabit. Las educandas consiguieron un día coger el libro y se pusieron a leer ávidamente, interrumpiendo la lectura por el temor de ser sorprendidas, lo cual les hacía cerrar el libro precipitadamente. Pero de todo este gran miedo no sacaron más que un mediano placer. Lo más interesante que encontraron fue algunas páginas ininteligibles acerca de los pecados de los jóvenes. Las educandas jugaban en la calle del jardín formada de árboles frutales. A pesar de la extremada vigilancia y de la severidad de los castigos, cuando el viento había sacudido los árboles, algunas podían coger una manzana verde, un albaricoque marcado, o una pera con gusanos. Ahora dejaré hablar una carta que tengo a la vista, escrita hace 25 años por una antigua educanda que hoy es duquesa y una de las mujeres más elegantes de París. Copio textualmente. Se oculta la pera o la manzana como se puede, y cuando subimos a dejar el velo encima de la cama y a esperar la hora de cenar, la que ha cogido la esconde debajo de la almohada, o por la noche la come en la cama, y cuando ni esto es posible en el excusado, Era uno de los placeres más grandes. Una vez estando de visita el arzobispo, una de las educandas, la señorita Bouchard, que tenía algunas relaciones de parentesco con los Montmorency, apostó que la pediría un día de asueto, petición extraordinaria en una comunidad tan austera. La apuesta fue aceptada, pero ninguna de las que había apostado la creía. Llegando el momento cuando pasaba el arzobispo por delante de las educandas, la señorita Bouchard, con indescriptible asombro de sus compañeras, salió de la fila y dijo: Monseñor, un día de asueto. La señorita Bouchard era fresca y alta, y tenía la cara como rosa más bonita del mundo. El arzobispo se sonrió y dijo: ¿Cómo, hija mía? Un día de asueto, 3 días si quieres, te concedo 3 días. La priora nada podía hacer. Había hablado el arzobispo. Hubo escándalo en el convento y gran alegría en el colegio. Júzguese del efecto. Este claustro tan severo no estaba, sin embargo, tan cerrado que la vida de las pasiones del mundo, del drama y aún novela no penetrasen en él. Para probarlo nos limitaremos
a consignar aquí y a indicar brevemente un hecho real e incontestable que, por otra parte, nada tiene que ver con la historia que vamos a referir. Mencionamos este hecho para completar la fisionomía del convento. Hacia esta época vivía en el convento una mujer misteriosa que no era monje y era tratada con gran respeto. Se llamaba la señora Albertina. No se había, no se sabía de ella, sino que estaba loca y que pasaba por muerte en el mundo. Se decía, debajo del velo de esta historia, arreglos de intereses necesarios para un gran casamiento. Esta mujer, que apenas tenía 30 años, morena, bastante hermosa, miraba vagamente con sus grandes ojos negros. Veía, no se sabía a punto fijo. Se deslizaba más bien que andaba, no hablaba nunca, y no había seguridad de que respirase. Tenía las narices picadas y lívidas, como después de arrojar el último suspiro. Tocar su mano era tocar nieve. Tenía una gracia extraña y sepulcral. Donde entraba se sentía frío. Cuando pasaba un día al lado de una hermana, dijo esta, pasa por muerta. Quizá lo está, respondió la otra. Hacíanse mil suposiciones sobre la señora Albertina, que era el eterno tema de la curiosidad de las educandas. Había en la capilla una tribuna que se llamaba de la claraboya. En la tribuna que no tenía más que un agujero circular, una claraboya, donde la señora Albertina asistía a los actos del culto. Allí solo entraba ella porque, estando situada en el primer piso, se podía ver al predicador y el celebrante, lo que estaba prohibido a las religiosas. Un día ocupaba la Sagrada Cátedra un joven sacerdote de elevada alcurnia, el duque de Rohan, par de Francia, oficial de mosqueteros rojos en 1815, cuando era príncipe de León y cardenal arzobispo de Besanzón después de 1830, cuando murió. Era la primera vez que predicaba el duque de Rohan en el convento del pequeño Picpus. La señora Albertina asistía ordinariamente a los sermones y a los oficios con perfecta calma y completa inmovilidad. Aquel día, así que vio al duque de Rohan, medio se levantó y dijo en voz alta que se oyó en medio del silencio de la capilla: Calla, Augusto. Toda la comunidad, llena de asombro, volvió la cabeza. El predicador levantó los ojos. Levantó los ojos, pero la señora Albertina había ya vuelto a su inmovilidad. Por aquella figura apagada, helada, había pasado instantáneamente un soplo del mundo exterior, un relámpago de vida. Después todo se desvaneció. La loca volvió a convertirse en muerta. Esas dos palabras, sin embargo, hicieron charlar a todo lo que podía hablar en el convento. Qué de misterios, qué de revelaciones encerraba aquel Calla Augusto. El duque de Rohan se llamaba efectivamente Augusto. Era ya evidente que la señora Albertina procedía de la alta sociedad, puesto que conocía al duque de Rohan, que vivía en el siglo en alta posición, porque hablaba familiarmente a tan gran señor y que tenía con él relaciones de parentesco quizá, pero muy íntimas seguramente, por cuanto le llamaba por su nombre de pila. Dos señoras muy austeras, las duquesas de Choiseul y de Sarent, visitaban a menudo las comunidades en la cual penetraban sin duda, en virtud del privilegio de magnates mulieres, y producían gran miedo en el colegio. Cuando pasaban las dos viejas, todas las educandas temblaban y bajaban los ojos. El duque de Rohan era, por lo demás, sin él saberlo, el objeto de la curiosidad de las jóvenes. Acabar de ser nombrado como escala para el episcopado, vicario mayor de la diócesis de París, y tenía por costumbre ir a cantar a los oficios en las funciones de la capilla del pequeño Picpus. Ninguna de las reclusas podía verle la causa de la cortina de sarga, pero tenía una voz dulce y poco delgada que ya conocía perfectamente. Había sido mosquetero, se decía que era muy pulido, que peinaba con gran esmero sus hermosos cabellos castaños, formando los bucles alrededor de la frente, que tenía un gran cinturón de moaré y y que su sotana estaba cortada elegantemente. Todo esto hacía que ocupase la atención de aquellas imaginaciones de 16 años. En el convento no penetraba ningún ruido exterior. Sin embargo, un año se oyó el sonido de una flauta, acontecimiento de que se acuerda aún las educandas de aquel tiempo. Algún vecino tocaba aquella flauta que siempre se repetía el mismo aire, un aire olvidado ya hoy. Se turbe mía,
ven a reinar a mi pecho y que se oía 2 o 3 veces al día. Las jóvenes pasaban las horas escuchando a las madres vocales, estaban afuera de sí, las imaginaciones trabajaban, llovían los castigos.